Buenas noches, hermanos. Estamos en una situación especial en todo el mundo y por supuesto también en nuestra Argentina. Una situación que ha azotado a todo el mundo, una pandemia que el Señor ha permitido en su soberanía que suceda en todo el mundo y también en nuestra nación. Ustedes saben, es de público conocimiento, las directivas que ha dado el gobierno por las cuales nosotros no podemos realizar nuestras reuniones de manera física, pero sí las podemos hacer de manera virtual y de esta manera mantenernos en comunión, mantenernos en poder seguir creciendo, escuchando la palabra de Dios y desarrollando estos temas tan importantes que habíamos propuesto para este año. La Comisión de Actividades va trabajando durante todo un año para el año siguiente poder desarrollar eso que se había programado. Y en esta ocasión vamos a tener un tema muy especial que es de mucha actualidad en este momento en nuestra Argentina y que va a ser muy importante para que podamos prestar atención y tomar conocimiento. Pero comenzando en esta noche, quisiera leer el Salmo 24 en su primer versículo que dice: «De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nada escapa del Señor. El mundo y todos los habitantes que estamos en él pertenecemos al Señor, somos criaturas del Señor». Por supuesto que hay una diferencia muy grande entre ser criaturas del Señor y ser hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, todos estamos bajo la soberanía de Dios, bajo el dominio de Dios. Él va permitiendo que el mundo vaya haciendo sus cosas, pero en un momento, con algo tan pequeño como un virus, puede alterar y dar vuelta al mundo en un solo momento. Cuántas cosas que habían determinadas para hacer por los gobiernos que se han tenido que detener. Proyecciones que había para hacer que ya no están. Incertidumbre en cuanto a lo que va a pasar. Pero para los que somos hijos de Dios, nada de eso nos debe tocar. Porque conocemos que nuestro Dios está en el control de todas las cosas. Y nada va a suceder sin que Él lo permita. Hay hermanos entre nosotros de muchos años de aceptar al Señor como su Salvador personal. A veces los vemos trabajando, los vemos en diferentes lugares y no hemos tenido quizás la oportunidad de conocer cómo fue ese momento donde se encontraron con el Señor Jesucristo. Uno de ellos es nuestro queridísimo hermano Osvaldo Gisarelli, tantos años trabajando para nosotros allí en la Comisión de Actividades, desarrollando las reuniones semestrales de ancianos, siendo de bendición. Y en esta oportunidad le hemos pedido que Él nos cuente cómo fue que conoció al Señor Jesucristo como su Salvador. Cómo pasó de ser un simple conocimiento de existencia o aún tener algunos conocimientos doctrinales a que sea su verdadero Dios, su verdadero Salvador. Así que vamos a escuchar en esta noche de boca de Osvaldo cómo conoció a Cristo como su Salvador personal. Dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo voy a contar un poco, me pidieron cómo llegué al Evangelio. Y quiero decir que vengo de una familia de hace muchos años. Mi bisabuelo, Miguel Bosco, que había nacido en 1843 en Asti, Italia, él se convirtió a los 25 años, en 1868, hace 152 años. ¿Y saben cómo se convirtió? Comprándole la Biblia a un colportor. Él solo leyendo la Biblia entendió que el Señor había muerto por sus pecados. Cuando lo comentó a la familia tuvo muchos problemas, no es motivo de contarlo en este momento, porque toda su familia era católica. Luego él, en 1875, se casó con Francesca, la mamá de mi abuela Teresa, madre de mi mamá Alejandrina,
que ella nació en 1917. Y así fue pasando el Evangelio de generación en generación a través de estos 152 años y me llegó a mí. Desde chico yo fui a la escuela dominical. Aprendí textos de memoria, leía la Biblia, me enseñaban todas las cosas, iba a la iglesia, entendí que el Señor era el Hijo de Dios, que vino a este mundo para salvarnos, pero seguía viviendo en medio de los dos caminos. Hasta que un día, en octubre de 1962, cuando vino Billy Graham por primera vez a la Argentina, yo iba al secundario a una escuela en Villa Crespo y él en la semana hablaba en el Luna Park. Entonces, como yo iba de tarde, había quedado con mis padres que yo me tomaba el subte ahí en Chacarita y me iba a ir al Luna Park a escuchar a Billy Graham y nos encontrábamos allí a la noche con los demás miembros de la iglesia que iban en micro y luego volvíamos todos juntos. Pero ahí yo tomé una decisión que fue mala en ese momento, pero que gracias a Dios me sirvió para después. Yo no fui al colegio, me rateé, como se dice, y fui temprano al Luna Park porque quería estar en los primeros bancos ahí adelante viendo la orquesta, el coro que cantaba, la orquesta, y verlo a Billy Graham desde cerca. Y así fue, y así lo hice, y volví a casa. Al otro día, todo el mundo ir a la cancha de San Lorenzo, a la antigua cancha de San Lorenzo en Avenida La Plata, donde ahí sábado y domingo terminaba la campaña. Y ahí, cuando el que dirigía la reunión pide cantar el coro, solo el poder de Dios puede cambiar tu ser, la prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. No lo pude cantar. No lo pude cantar. Pensé, ¿cómo voy a cantar la prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí? Si ayer falté a la escuela sin decirle nada a mis padres para irme al Luna Park. Ahí me di cuenta que yo estaba equivocado. Ahí me di cuenta que Él me tenía que cambiar mi vida. Y fui y volví a mi casa. Se lo comenté a mi madre y luego verdaderamente al comprender lo que el Señor me quiso decir en ese momento, no recuerdo lo que Billy Graham habló en sí, pero sí recuerdo que yo no pude cantar ese coro. A pesar de que durante 14 años había escuchado de Dios y de su Hijo el Salvador, pero ahí comprendí que yo tenía que cambiar mi actitud de vida. Volví a la iglesia, me acerqué al pastor, empecé las clases de bautismo y ahí enseguida, el 2 de febrero del año 1963, di testimonio en las aguas del bautismo. De ahí en adelante seguí siempre fiel a mi Señor. Y ¿saben una cosa? He leído un comentario, he leído una aplicación a esto que hemos meditado en esta noche. Dice así: algunos aficionados al deporte pueden hablar bien de lo que es un buen juego, pero eso no quiere decir que puedan jugar bien. Y no todo aquel que habla del cielo pertenece al reino de Dios. Jesús está más interesado en nuestro andar que en nuestro hablar. Él quiere que hagamos lo correcto, no que solo nos expresemos con corrección. Que el Señor nos bendiga y bendiga a todos los hermanos. ...57 años de haber conocido al Señor como su Salvador.
Qué hermoso testimonio el de Osvaldo. Muchas veces escuchamos de vidas muy comprometidas con el pecado, situaciones extremas, y podemos ver la mano de Dios obrando y cambiando vidas. Pero la misma necesidad que tiene una persona que obviamente está perdida en el pecado, la tiene también un niño que va a la iglesia, que es de una familia cristiana, pero que no ha tenido su encuentro personal con el Señor Jesucristo. Eso nos contaba Osvaldo que había sucedido en su vida. Una familia cristiana de años, generaciones de conocer al Señor. Un niño que estaba yendo y aprendiendo las cosas del Señor en la iglesia, participando en campañas evangelísticas. Sin embargo, sin tener ese conocimiento, ese encuentro particular, personal con el Señor, donde Él pudo hacerlo su Salvador. Un día en la vida de Osvaldo sucedió eso. En esa campaña, a través de ese himno que él no pudo cantar, pudo darse cuenta que Cristo estaba en su mente, pero no estaba en su corazón, y le aceptó como su Salvador personal. La palabra de Dios en Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No menciona aquí ser de una familia cristiana, no menciona ir a la iglesia, habla de un encuentro personal con Cristo. Confesarlo con nuestra boca, creyendo realmente en nuestro corazón. Ojalá esa haya sido tu experiencia, y si no, hoy es el momento de hacerlo. Y nosotros, a través de personas como Osvaldo, nos vemos beneficiados de su ministerio, de su comunión, pero también a través de otros hermanos. Hace ya 2 años, en el Retiro Nacional de Ancianos, comenzamos con informes misioneros que fueron de mucha bendición para nuestras vidas. Luego, todo el año, allí en la reunión de enseñanza, hemos estado teniendo informes misioneros breves, de 5 minutos, videos, allí en las reuniones donde podemos interiorizarnos, podemos saber lo que el Señor está haciendo a través de otros hermanos en diferentes puntos del país. En esta ocasión vamos a poder ver el testimonio de Juan y Elisa Clemente. Ellos están trabajando ya durante muchos años allí en Tucumán. Y a través de ellos el Señor ha levantado 14 testimonios, 14 iglesias en todo el interior de Tucumán. Al día de hoy están sirviéndole y aún él está enseñando en el Instituto Müller, allí en la provincia de Tucumán. Así que vamos a escuchar entonces brevemente un saludo, pero también un compartir, un informe acerca de lo que Dios está haciendo en este momento a través de la vida de Juan y Elisa Clemente. Buenos días, hermanos. Un gusto comunicarnos con ustedes por este medio. Queremos decirles que por la gracia del Señor estamos bien. Nos acordamos del pasaje de Jeremías, de Lamentaciones 3:23, cuando Jeremías se acordaba que estaba dentro de un foso, allí cubierto de barro, y él podía decir: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La fidelidad del Señor la comprobamos momento a momento. Le queremos comunicar que por su gracia estamos bien, y no solo que el Señor nos provee, también nos da para que nosotros podamos dar a otros, como por ejemplo están trayendo mercaderías, a un dinero que les damos a los hermanos que están pasando por alguna necesidad. Y en cuanto al Evangelio, a predicar el Evangelio, les comentamos que nos estamos comunicando por vía internet en los diferentes pueblos, aún allí en medio de la montaña, donde nos enteramos de hermanos que están reunidos, que están, digamos, en sus casas, leyendo la Biblia, orando, y de esa manera nosotros entonces estamos ayudándoles, hablándoles lo que tienen que leer y, en fin, animándoles. Y bueno, estamos permanentemente en esa situación. En cuanto a las reuniones aquí, les comunicamos que la Cena del Señor se la realiza también, digamos, por este medio. Y hay hermanos que en sus casas se juntan, digamos, así en forma telefónica, con varios hermanos, y entonces se realiza la Cena del Señor. Son videollamadas.
Y después ya tenemos por internet todos las escuelas bíblicas. Cada maestro hace clases didácticas 3 veces a la semana, la reunión de jóvenes, muy buenas. Acá hay 2 jovencitos y entonces los nietos, y veo cómo ellos se conectan, cómo están, hacen preguntas y respuestas, dan el mensaje, están trabajando muy bien los jóvenes. También tenemos con las hermanas, son 2 días para hablar a 50 hermanas, saber qué es lo que les pasa, orar, si hay necesidad, si están, porque muchos estamos gozosos. El Señor nos permite esto, entonces tenemos que tomarlo así. Y mi esposo hace, él graba los mensajes, los pasan, y ahora vamos a estar en un evento que es de Estados Unidos de las mamás que oran, para poder así dar mensajes. Son varios, son 40 mensajes. Nosotros tenemos uno cada uno, la hija. Bueno, ya más, pero es todo el tiempo ocupado. Gracias al Señor. Muchas gracias, hermanos, por darnos esta oportunidad de poder comentarles. Y es para que oren mucho. Gracias a Dios, la salud la tenemos bastante bien con mi esposo. Y los hermanos de la iglesia también. Un texto para dejarles, Hebreos 6, 9 al 11, dice que sigáis con la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Y entonces tenemos que este gozo, hermano, que hasta que Él venga, Él nos permita hacer de una u otra forma llevar su palabra. Señor les bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muy bien, gracias Juan y María Elisa por poder compartirnos lo que el Señor está haciendo allí en Tucumán. Ustedes habrán podido ver allí debajo, cuando ellos estaban compartiendo su informe, el nombre de ellos y también su teléfono para que ustedes puedan enviarles un mensaje de aliento, orar por ellos y hacérselo saber. Algo tan hermoso y necesario de saber, aquellos siervos que están en diferentes lugares, saber de que estamos orando por ellos, que nos interesamos y que realmente nos comunicamos con ellos para que ellos puedan verse alentados. Indudablemente se sostienen en el Señor por tantos años y esa es su verdadera fortaleza. Pero el compartir, el ánimo, la comunicación de los hermanos también es muy necesaria para ellos y de mucho aliento. Ahora vamos a poder compartir una canción del Coro Unido que cantara en el 70 aniversario allí de Meditaciones Cristianas. Una canción que es tan apropiada para estos tiempos. Dios es real. Dios es real. Sabemos nosotros que Él es real en nuestras vidas y lo podemos ver a diario. Pero en estas situaciones apremiantes, en estas situaciones difíciles, es cuando más nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de Él, de la fragilidad de nuestra vida, que es como una brisa, que es un breve tiempo en este mundo y que depende directamente de la mano del Señor. Pero Dios es real también sosteniéndonos. Dios es real allí proveyéndonos, cuidándonos y determinando con su soberanía las cosas que nos han de pasar y las cosas en las que Él nos va a proteger. Así que escuchemos entonces ahora esa canción por el Coro Unido, Dios es real. Tengo ante mí en mi camino a recorrer. Dios lo dispuso y puedo por la fe
su plan perfecto conocer. Yo sé que Él conmigo va, manifestándome su amor con luz divina y gracia paternal. Sus pasos iluminarán. Con su poder y su bondad, las tempestades calmará. Puedo sentirlo y así mi corazón descansa en su bendición. Hermosa canción que hemos podido disfrutar, interpretada por el Coro Unido de nuestras iglesias. Aquellos hermanos que con tanta dedicación y esfuerzo viajan a veces 1 hora, 2 horas para llegar al lugar de ensayo, que realizan cada 15 días, y luego de varios meses de ensayo podemos disfrutar de estas
canciones, estas interpretaciones que ellos pueden hacer para nosotros. Gracias entonces al Coro Unido y a todos los hermanos, a su director y los hermanos que están trabajando allí con ellos. Hemos llegado ahora al tiempo que todos estamos esperando. Hemos disfrutado de todas estas etapas, todos estos informes y testimonios y la canción, pero nos ha convocado el Señor hoy para poder escuchar acerca de su palabra, con un tema tan importante y de tanta actualidad, la iglesia y el aborto. No vamos a tratar aquí solamente del aborto, sino la iglesia, la realidad de la iglesia frente a esta situación. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que hacer? ¿Cuál es la parada? ¿Cuál es el lugar donde la iglesia se tiene que parar frente a este embate de la sociedad por tratar de imponer el aborto como algo natural, como algo normal, como un derecho de una persona de matar a otra? Hemos para eso invitado a nuestro hermano Rubén Serra. Él es anciano, allí en la calle Vicente López, en Sarandí, Avellaneda, durante muchos años, con otros hermanos también. Él es médico, así que le hemos pedido que él pueda compartirnos un poco al principio de lo que es el aborto, para que tengamos conocimiento de lo que estamos hablando, desde el punto de vista científico, pero luego a la luz de la palabra de Dios, que es lo que la iglesia debe hacer. Así que nos disponemos entonces ya para tomar notas, para poder escuchar, para poder disponer nuestros corazones para que el Señor nos hable a través de Rubén en esta exposición de la palabra de Dios, la iglesia y el aborto. Hola queridos hermanos, es un poco inusual esta forma de llegar para una reunión de enseñanza de los días lunes de Calle Brasil, pero las condiciones imperantes, acá tenemos alcohol en gel, estamos todos preparados para esta situación. No es nada agradable, la verdad que estamos viviendo momentos, y en otros países más todavía tremendos, de mucha angustia, pero a veces uno pensando en estos temas recapacita de que esto no es casualidad. Nada de lo que ocurre es casualidad. Dios tiene siempre el control de lo que pasa y Él nos puso en un ayuno forzoso. Nunca como ahora uno entiende el sentido del ayuno. Que no es ayuno de comida, sino es ayuno de privarse de las cosas en las cuales uno gasta su tiempo todos los días. Y llegó el momento de decir, tenemos que estar en casa. Y en esos momentos tenemos mucho tiempo donde las cosas que nos ocupaban ya no nos ocupan más. Y Dios nos está diciendo cómo vas a usar ese tiempo, cómo vas a usar ese tiempo. Uno cuando le faltan las cosas empieza a valorarlas, las que tenía y ya no tiene. Y estaba pensando en algún episodio en la vida del rey David, cuando estaba allí con sus valientes, y él dice, ¿quién me diera de beber del agua de la fuente del pozo de Belén? Y ya no tenía esa posibilidad, pero él añoraba eso. O cuando en el Salmo 63 dice, mi alma tiene sed de ti, mi corazón, mi carne te anhela, como en tierra árida y que no hay agua. Él estaba añorando algo que tuvo y que había dejado de tener. Por eso él escribe en uno de sus salmos, no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistes, porque Él hará todo lo que quiere. Él va a hacer todo lo que quiera, pero no nos apresuremos. Estamos ahora en la oportunidad de gastar nuestro tiempo en su presencia, buscar su rostro, humillarnos delante de Él, buscar el sentido a todo esto, dejar que Dios abra nuestro corazón. En la dificultad es cuando nosotros podemos llegar de una manera y Dios puede llegar a nuestro corazón de una manera más libre. El tema de hoy, por el cual agradezco a la comisión esta oportunidad, es acerca del aborto, pero no del aborto a secas. El tema es la iglesia y el aborto. Y agradezco que me lo hayan presentado de esta forma, porque otras veces he hablado acerca del aborto, pero de una forma un poquito más técnica. Y el hecho de que sea la iglesia y el aborto va a determinar que yo, lo que hoy hable, con la ayuda del Señor, para provecho de todos, tengo una primera parte más técnica, una segunda parte de base bíblica y una exhortación final.
Así que, sin más, lo que yo voy a querer hacer es que aclaremos algunos conceptos que muchas veces se mencionan, se hablan, sin conocerlos a veces demasiado bien. ¿Por qué? Alguno podría preguntar por qué la Iglesia tiene que tratar un tema como el aborto. Y la respuesta es muy sencilla, porque nosotros, como dice en 1 Pedro capítulo 3 y versículo 15, deberíamos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Una respuesta porque sí no es bien aceptada en general y no es correcto. Deberíamos conocer de lo que estamos hablando. Por eso hacemos bien en hablar acerca del aborto, aclarando conceptos. ¿Qué es lo que decimos cuando hablamos de concepción, por ejemplo? Concepción es el momento de la unión de los gametos, del óvulo y del espermatozoide. ¿Qué decimos cuando hablamos de huevo o cigoto? Es la nueva célula que se origina completa. Cada una de las células germinales tiene la mitad de los cromosomas. Cuando se junta, se restituye la totalidad y ese es el huevo o cigoto, que rápidamente comienza a dividirse, 2, 4, 8, 16, 32, 64, y así sucesivamente, y va conformando ya, cuando es multicélula, un embrión, luego de las primeras divisiones. Luego de unas semanas, ya cuando la mayoría de los órganos están presentes, hablamos de un feto, ya no de un embrión. En la fisiología del embarazo tenemos estos temas que acá dice. Fecundación, como dijimos antes, se produce cuando se juntan las dos células en las trompas de falopio. Ese huevo que se produce continúa migrando hasta que llega al útero, donde se produce la implantación. Ahí comienza a crecer, pasa por los estadios de embrión, de feto, y ese es su crecimiento. Fíjense esta imagen de los distintos estadios que van a ver en las diapositivas que se les van a representar. El más grande de todos, en el cual ustedes ya pueden estar intuyendo y viendo un bebé prácticamente completo, tiene exactamente 20 semanas. Así está ya a las 20 semanas un feto. Y cuando hablamos de aborto, ¿de qué hablamos? Es la interrupción del proceso fisiológico del embarazo, causando la muerte del producto de la concepción o feto, dentro o fuera del claustro materno. Vamos a ver que en los abortos, según la altura en la cual se practica el aborto, a veces se le provoca la muerte al bebé fuera en parte o parcialmente del útero. Los tipos de aborto, pueden haber abortos espontáneos. Se dice que un 15% de todos los embarazos, aún sin que muchas veces la madre se da cuenta, terminan en abortos. Y estos son aquellos embarazos donde el producto tiene muchas alteraciones cromosómicas y no va a ser posible su vida después de salir del seno materno. De esto se encarga Dios, no nosotros. Y después está el aborto inducido. El aborto inducido es el que justamente se busca provocar interrumpiendo ese desarrollo, que se puede hacer con asistencia médica o a veces en forma casera, y eso también es muy peligroso. Estos son los tipos de abortos que uno puede encontrar. Mire, el aborto más frecuente cuando el embrión es muy chiquitito es el llamado aborto por succión. Se dilata el cuello uterino, se mete una cánula y se aspira por partes ese embrión que ya está formado. Una vez, como acá vemos en la foto de abajo, se va extrayendo todo en un recipiente, se busca de que no falte ningún elemento y que ese aborto haya sido completo. Otro es cuando es un poquito más grande, por curetaje. Una cureta, que es como una cucharita que corta, se mete y se empieza a curetear y a sacar todos los restos de embrión. Acá sobre la palma de la mano se ven los distintos pedazos del embrión que se están armando por afuera. Otro es por envenenamiento salino. Es una forma en la cual se inyecta desde afuera una solución muy rica en sales, hipertónica se llama, que aspira los líquidos dentro del embrión y lo deseca. Y de esa forma le da muerte. Produce una muerte que después se completa el aborto extrayendo el producto ya muerto de adentro. Otro, y este es particularmente tremendo, porque ya se hace en partos en los últimos meses, donde ya no se puede hacer lo que dijimos antes. Se hace un parto parcial, se toma de los pies del bebé, se lo saca para afuera. Cuando asoma la nuca, se le introduce una cánula, se aspira el contenido
endocraneal provocando la muerte y después se termina de extraer el embrión. Y después cuando ya el bebé es muy grande directamente el aborto se produce provocando, justamente realizando una cesárea. Hay un aborto que es químico, que no es producto de una manipulación práctica, sino que es dando drogas, que es el misoprostol. En épocas tempranas del embarazo se le da el misoprostol y se provoca que se pierda y que se desprenda el embrión. Ni que decir, acá hay un montón de consecuencias psicofísicas de una mujer que aborta. Tienen que ver con lo físico, pueden provocar infecciones, pueden provocar esterilidad, consecuencias emocionales y psicológicas, complejo de culpa, tristeza, depresión, etcétera, etcétera. Hay tipos especiales de aborto que consideran los códigos que ya tenemos que justifican ellos el aborto. Por ejemplo, el aborto posviolación, el aborto terapéutico cuando hay riesgo de salud de la madre, y hay un tercer tipo que es el aborto eugénico, llamado así, que se practica cuando hay riesgo de que el producto del embarazo, de que el embrión tenga alguna enfermedad, algún problema médico, generalmente cromosómico, que vaya a generar, por ejemplo, un síndrome de Down, etc. Entonces muchas personas dicen que como no va a tener calidad de vida, no tiene sentido que viva y provocan un aborto. ¿Qué objeciones podemos decir? Muchas, pero una de ellas es, ¿quién puede decir de qué depende la calidad de vida? ¿Quién lo decide? ¿Quién lo determina? ¿Cuántas personas que están totalmente completas y sanas tienen una calidad de vida deficiente? Porque no tienen amor, porque no conocen al Señor, porque no conocen a Dios, porque viven vidas tristes. El amor es el que da la calidad de vida y somos nosotros quienes decidimos amar o no al discapacitado. Por otro lado, hacer esto abre la puerta al infanticidio. Es decir, si yo puedo abortar a un bebé que está enfermo, el camino después a quitarle la vida a un niño pequeño justamente porque tiene un defecto está abierto. Y por otro lado, los humanos son falibles. ¿Qué derecho tenemos nosotros de asumir el papel que solo le corresponde a Dios? El aborto es un signo de decadencia. Si nosotros remontamos la historia y nos asomamos a lo que hacían los antiguos, los romanos tenían un procedimiento que era la exposición. Cuando nacían un bebé y ese bebé tenía un defecto o directamente no les interesaba tenerlo, lo sacaban a un lugar al exterior y lo dejaban hasta que se muriese. Lo exponían. Los espartanos, cuando tenían algún bebé que ellos no estaban satisfechos como era, subían a un monte que era el monte Taygeto y lo tiraban al vacío desde allí. No tenemos menos que ir a la palabra de Dios y vemos los sacrificios de los niños que eran pasados por fuego por los pueblos que habitaban la tierra prometida, los amorreos. Hoy se recurre al aborto por muchas causas, pero casi todas están englobadas en lo que es el egoísmo, en el pensar en uno mismo, en tener un progreso propio, el hedonismo, que es la exaltación del placer sin pensar en las consecuencias, la ignorancia. Todo eso es idolatría. Tenemos que decir que el aborto es está mal porque dar y quitar vida es una prerrogativa de Dios. Solamente Dios puede decidir quién vive y quién muere. El aborto es una evidencia de la escasa valoración del ser humano. Por lo tanto, el debate sobre el aborto es un desafío tanto a la soberanía divina como a la dignidad humana. A la soberanía divina porque es ponerse en el lugar de Dios, es querer decidir por Él. Y a la dignidad humana porque es no valorar algo que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Los abortistas destacan el derecho de la madre a elegir sobre su cuerpo, porque dicen que lo que hay adentro es su propio cuerpo, y apelan a la compasión. ¿Qué va a pasar con una niña? ¿Qué va a pasar con alguien que no está preparado? ¿Qué va a pasar con esto? Los antiabortistas destacan los derechos del nonato a la vida y apelan a la justicia. Ahora, está bien la compasión y está la justicia, pero la compasión no puede ser a costa de la verdad y de la justicia. Y la compasión tenemos que sujetarla siempre a eso. Seguimos adelante.
Una pregunta, ¿cuándo el feto se transforma en persona o sujeto de derecho? La Convención de los Derechos del Niño de la Convención de Costa Rica establece que hay vida desde el momento de la concepción. Y muchos discuten en las adendas que se le van haciendo a través de las legislaciones cuándo comienza la vida. Si la vida comienza cuando se produjo la concepción, cuando se implantó el huevo en el útero, si la vida comienza cuando el bebé ya está más formado, y los abogados muchas veces en las leyes dicen, y hablan, y esto es así, hablan del sujeto de derecho. ¿Cuándo se perfecciona esa persona por nacer en cuanto a los derechos? En el momento que nace. Ahí es cuando tiene pleno derecho, y entonces hablan ahí de que es una persona. Ahora, esto es una explicación del punto de vista del derecho positivo. ¿Qué es el derecho positivo? Es aquello que el hombre legisla y a lo cual se sujeta porque se transforma en una ley. Ahora, esto depende del hombre. El día de mañana el hombre se le ocurre legislar algo que es totalmente errado y lo asume como ley, y no por eso quiere decir que esté bien. Por eso, este tipo de consideración de que persona es recién cuando nace, porque ahí es una persona de derecho completo, es un abordaje que no es conveniente. Pero podemos abordarlo del punto de vista filosófico, porque si bien los derechos en cuanto a los derechos civiles que tiene, de heredar, etcétera, etcétera, pero tenemos los derechos humanos. El derecho a la vida es un derecho que está por sobre todos los derechos, y ese derecho no se adquiere en el momento en el cual el bebé nace. Se adquiere desde el mismo momento en que hay vida, y eso se produce en la concepción. Y acá están las opiniones. Concepción, otro que es solamente un tejido más de la madre. Craso error, no es un tejido más de la madre, porque tiene una composición genética totalmente diferente, y ese tejido, que así lo llaman despectivamente, en la evolución va a originar una nueva persona, y ninguna otra parte o tejido de la madre tiene esa capacidad. Otros dicen que el feto se humaniza en un momento determinado entre la concepción y el nacimiento. En la implantación, ¿por qué no en la concepción y en la implantación? La implantación solo cambia la situación, pero no la constitución de lo que hay ahí. No está en las trompas, está en el útero. La movilidad, que cuando el bebé empieza a moverse, ahí entonces ya uno puede decir que hay vida. Pero los movimientos son algo muy impreciso. El bebé empieza a moverse mucho antes de lo que la madre puede llegar a percibirlo. Y la viabilidad al nacer. Cuando un chico que nace puede sobrevivir, o cuando al nacer va a morir. Esto también es muy impreciso, porque los adelantos médicos han hecho que bebés de muy bajo peso y muy baja edad puedan vivir aunque nacen prematuros. Y hasta el mismo nacimiento, un bebé recién nacido tampoco tiene una independencia completa. Ahora, la condición de no persona no está dada por la suma de las partes. O sea que si a un bebé le falta alguna parte, no por eso deja de ser persona, como una persona lisiada que le falte una pierna, no deja de ser una persona. La autosuficiencia o la funcionalidad completa tampoco es así, porque que el bebé no funcione completamente, por ejemplo, para poder respirar, no quiere decir que no sea una persona, sino una persona que tiene que recurrir a la diálisis porque su riñón no le funciona, tampoco será una persona. Así que estos argumentos que se usan son fácilmente rebatibles, son erróneos. Ahora, hay un fundamento bíblico, y este es lo que más nos interesa a nosotros. ¿Qué tiene la Biblia para decir de esto? En primer lugar, dice, Jeremías 1:5 dice, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios ya lo conocía al profeta antes de que naciera, ya nos conoce y actúa en nosotros desde el vientre materno. En Éxodo 21, 22 y 24, la ley de Dios prevé la muerte y el castigo para aquel que provocare la muerte de una mujer embarazada y por lo tanto del producto de la concepción. Y en Génesis 1, 26 nos dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso el homicidio es penalizado severamente. En el pacto noético, después al salir del diluvio, es penalizado incluso con la muerte.
La Biblia enseña que hay un ser humano identificado y cuidado por Dios desde el momento de la concepción. Seguimos viendo porciones de la Biblia. Salmo 71:6 dice: en ti he sido sustentado desde el vientre de mi madre. 119:73 dice: tus manos me hicieron y me formaron. El famoso y conocido Salmo 139, que todos tenemos siempre presente en este tipo de exposiciones: mi embrión vieron tus ojos. Job 10:8: tus manos me hicieron, me vestiste de piel y de carne. Job 31:15 dice: el que en el vientre me hizo, nos dispuso en la matriz. Isaías 46 dice: los que sois traídos por mí desde el vientre. Todos estos versículos, que son abundantes, nos hablan de que los ojos de Dios y la acción de Dios están presentes sobre la persona desde el mismo momento de la concepción. Y para abonar un poquito más esto con lo que dice el Salmo 139, hay tres principios. Uno es el principio de la creación. Dice: tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. El proceso de crecimiento no es automático, no es de casualidad, ni es producto del azar, sino es obra de la capacidad creadora de Dios. Dice: tú formaste mis entrañas, no se formaron por casualidad. Otro es el principio de continuidad. David hace referencia a sí mismo con muchos pronombres personales. Usa yo, mí, me, tú. Y si nosotros los usa en las 4 etapas del desarrollo de una persona. En el pasado dice: tú me has examinado. En el pasado él los estaba examinando. En el presente dice: tú conoces lo que hago. En el futuro dice: me guiará tu mano. Pero en prenatal dice: tú me hiciste en el vientre de mi madre. Los pronombres me hiciste, mi madre, son pronombres personales, por lo tanto son aplicados a personas que ya son personas. Y esto es importante, el principio de continuidad. Y el otro es el principio de comunión. Es el mismo Dios que lo creó quien ahora lo sustenta, lo conoce, lo ama por siempre. Es una relación que Dios ha establecido y sostiene. Cada uno de nosotros ya era una persona en el útero, porque Dios ya nos conocía, ya nos amaba y ya estábamos en su mente. Ahora llegamos a la última parte, la iglesia y el aborto. Y me gusta esta analogía, que es la analogía del puente. Un puente tiene 2 cabeceras, una a cada lado del río. Si nosotros nos quedamos en una cabecera, póngale que el río sea el tema del aborto. Una de las cabeceras es el conocimiento, la ciencia, lo que sabemos de la Biblia, lo que nuestra cabeza contiene. Pero si nosotros no tomamos posición de la otra cabecera, nunca vamos a cruzar el río. ¿Cuál es la otra cabecera? La práctica, la aplicación personal y comunitaria. ¿Qué vamos a hacer con lo que sabemos? ¿Solamente salir a una marcha llevando una camiseta que diga estoy por las 2 vidas? ¿Solamente decir nosotros creemos esto y nada más? ¿O vamos a tener actitudes trascendentes frente a las personas que están enfrentadas a una situación como esta de aborto? Seguimos adelante. ¿Por qué causas del aborto? ¿Por qué puede una persona decidir abortar? Bueno, porque quiere planificar su familia. Muchas personas usan el aborto como un método anticonceptivo para no tener la familia más grande. Otra, la sexualidad exacerbada. La sociedad está extremadamente sexualizada y se busca la satisfacción sin pensar en las consecuencias. Y ahí tenemos los casos de madres solteras, adolescentes, etcétera, etcétera. Problemas sociales como la violación, la mayor parte de las veces intrafamiliar, la pobreza, la ignorancia, y problemas de salud que pueden atañer a la madre o al embrión. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias de abortar o de no abortar? Del aborto hay consecuencias físicas, como dijimos antes, infecciones, muertes, esterilidad. Hay también consecuencias psicológicas, culpa, depresión, tristeza. Hay consecuencias sociales. En el caso de no abortar, por ejemplo, pero estar enfrentada a la situación y no hacerlo. Madres adolescentes, madres solteras, matrimonios obligados que muchas veces están condenados al fracaso, más pobreza y por supuesto consecuencias espirituales. El pecado trae una consecuencia primaria que es la pérdida de la comunión con Dios. Todo se entorpece, nos alejamos, no podemos enfrentar la vida yendo al propósito por lo cual Dios nos llamó, como dice su palabra, de las tinieblas a su luz
admirable. Y yo quiero que consideremos un ejemplo. No hay un ejemplo de aborto en la Biblia, pero hay un ejemplo muy conocido de cómo procede Dios o cómo procedió Dios frente a un pecado tremendo que fue el pecado de Adán y Eva. Adán y Eva pecaron y por ese pecado entró la muerte, y la muerte pasó a través de todos los hombres y hoy seguimos en ese estado. La muerte que ha pasado, ese pecado que ha sido transmitido una y otra vez. Esa es la cabeza de Adán. Y fue necesario que Cristo recapitulara, se constituyera en la cabeza de justicia por medio de la cual la vida pasó a todos los hombres por su justicia, porque Él la cumplió, todos aquellos que la reciben. Ahora, ¿qué hizo Dios cuando se enfrentó frente al pecado de Adán y Eva? En primer lugar dice que los buscó. Dice, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Sabemos que esto de que Dios bajó, se paseó, los buscó, es un antropomorfismo de la situación, porque Dios es omnipresente, ese es uno de los atributos incomunicables de Él, es omnipresente, está en todos lados. ¿Qué es esto de que bajó y acudió al hombre? Lo hace por el hombre, lo hace por amor al hombre. El hombre se estaba escondiendo porque sabía que había desobedecido y sabía que había un castigo para él, estaba con vergüenza, estaba con temor. Pero Dios lo buscó. Muchas veces cuando nos encontramos con un caso así o parecido en las iglesias, una chica que ha quedado embarazada o nos enteramos de que hubo un aborto o lo que fuera, hay como una especie de proceso de segregación. Y esta persona es abandonada, esta persona no es seguida, es como la mancha venenosa. Y yo quiero decir, nosotros tenemos que aborrecer al pecado, pero tenemos que amar al pecador. Entonces, así como Dios buscó a Adán y Eva en ese momento, a pesar de que habían elegido en contra de Él, nosotros deberíamos como iglesia buscar a las personas necesitadas. La persona, la chica, la pareja que está en esta situación debe tener quien lo busque, quien se ocupe, quien lo ame, quien lo siga. Pero no solamente, sino que lo buscó y les habló. Los buscó y les habló. El consejo tiene que estar presente. Cuando esa persona está por tomar una decisión que no tiene vuelta, porque una vez que el aborto se produjo, no tiene vuelta. Tenemos que hablarle, tenemos que tener consejos sanos, consejos decididos, consejos que también ayude. Porque la tercera cosa es que Él les proveyó. ¿Qué les proveyó? Les proveyó compañía, porque los buscó justamente. Ahí está la compañía. Él no los dejó solos y abandonados. Y también, por lo que podemos intuir, a la salida del huerto, vemos a Caín y Abel que están edificando altares. ¿De dónde viene ese conocimiento sino de Dios, que habló a Adán y Eva para que salidos del huerto lo busquen a través de los altares? No está en la Biblia, pero podemos llegar a suponer esto. Así que la necesidad de que haya una compañía. Les proveyó de salvación. Ahí surge ese famoso protoevangelio, cuando dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y acá vemos claramente el evangelio en semilla. Vemos cuando Jesús, la simiente de la mujer, iba a ser herido parcialmente en el talón, pero eso que hizo Jesús siendo herido, hirió en la cabeza a la serpiente y nos dio la victoria para poder tener perdón justamente del pecado. Así que Dios les proveyó de compañía, les proveyó de salvación. Pero Dios también les proveyó de vestido, porque ellos habían hecho lo que nosotros siempre tendemos a hacer. Cuando metemos la pata, cuando hacemos algo que no es lo que tenemos que hacer, buscamos ocultarlo. Ellos se pusieron hojas de higuera. Ahora, ¿qué pasa con las hojas de higuera? Son transitorias, no son definitivas. Se marchitan, se ponen viejas y se caen finalmente. Y eso es lo que uno trata de hacer, o muchas veces vemos que tratan de hacer, ocultar el hecho que solamente se puede solucionar yendo a la presencia de Dios. Y es Dios quien los provee de pieles, de túnicas de pieles.
Ahí las túnicas de pieles ya las podían tener por todo el tiempo. Y claro que para que hubiese esas túnicas de pieles, el Señor tuvo que sacrificar algún animal, porque las pieles eran de algún animal. Así que otra vez estamos enfrentándonos frente al amor que lleva a que alguien inocente, como puede ser un animal, haya tenido que morir para vestir al hombre pecador. Y Jesucristo hizo eso. Él murió, Él fue el Cordero que quita el pecado del mundo. Él murió para darnos salvación. ¿Qué menos podemos hacer nosotros que acercarnos a una persona en la necesidad en un tema como este y darles compañía, consejo, salvación, ayuda? Y por supuesto que Dios los disciplinó también, porque es claro que el pecado tiene una consecuencia y tiene una disciplina. La disciplina es importante. La disciplina es importante porque es didáctica para la persona que la recibe, si toma provecho de ella, y es didáctica para aquellos que están observando, para que se den cuenta de los problemas que trae el hecho de ser desobedientes. Y ya terminando, entonces, ¿qué hacer como iglesia? Sin lugar a dudas, lo primero es buscar el arrepentimiento y la restauración de la persona que está en esta situación. Sin arrepentimiento no se puede continuar. El arrepentimiento involucra cambio de mente, cambio de dirección. Lo que hacía no lo hago más, voy para otro lado. Y por supuesto la restauración para que Satanás no gane ventaja. En segundo lugar, asumir el costo y la responsabilidad. Tener la decisión como iglesia de asistir, de acompañar y por qué no fomentar procesos de posiblemente alguna chica que esté en esa situación, decirle, te ayudamos, si no puedes tener al bebé, lo adoptamos, lo tenemos, buscamos la forma de que no se llegue a una situación de un asesinato, como podemos llamarlo, sin temor a equivocarnos, de un bebé inocente. Y educar, esto es tremendo, educar. La educación tiene que comenzar con la familia. ¿Cuántas veces como familia nos avergüenza tratar ciertos temas o los evitamos? Como familia tenemos que ser los primeros educadores. Y si no sabemos leer, asesorarnos, buscar la forma. ¿Qué mejor que nuestros hijos se enteren de todas las cosas por nosotros y no por un compañero? La iglesia tiene que tener una función educativa. En la iglesia tienen que hablarse de estos temas. Tienen que hablarse de estos temas para que no los tome en la ignorancia. Y por supuesto en la escuela. En estos tiempos se está hablando mucho de la ESI, de la educación sexual integral. Y yo quiero decirles de que yo no me animo a estar totalmente opuesto. Mi oposición es porque no sé quién va a encargarse de dar esa educación. Y no estoy tan seguro de los contenidos que tenga esa educación y que no se reivindiquen un montón de cosas. Y la verdad que la ignorancia es mala, pero el error muchas veces es otra forma de ignorancia y ambas conducen a la mala praxis. Por eso esto se viene, esto ya está, la ESI va a implantarse. Mucho más nosotros tenemos que estar monitoreando qué es lo que le están enseñando a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, para entonces enderezar lo que esté torcido, decirle esto está bien, hacerles caso, esto está mal, la Biblia dice otra cosa. Queridos hermanos, agradezco a Dios la posibilidad de haber podido acompañarlos aún en medio de estas circunstancias complicadas y espero que lo que hemos podido charlar en este encuentro sea de utilidad para que no ignoremos ciertas cosas y para que rever algunas posturas nuestras en cuanto al contacto y el accionar que tenemos con personas que están en esta situación. Que Dios les bendiga. Gracias Rubén por la exposición de la palabra de Dios y el desafío para nuestras vidas. Qué interesante ver cómo tenemos que estar comprometidos con las personas. Señalar el pecado, señalar los principios bíblicos, señalar cómo es qué es lo que Dios ve de ese pecado, las cosas como son, pero a la vez también tener compasión por las personas. Rubén señalaba la necesidad de comprometernos en la asistencia directa, comprometernos con esa persona que tiene necesidad, ayudarle, darles una salida. No solamente hablarles, lo cual no es poco, sino también comprometer nuestra vida con ellos. Si nosotros vemos al Señor Jesucristo, vemos a los apóstoles, vemos la iglesia primitiva, siempre hubo un compromiso de vida con vidas. Siempre hubo un compromiso de entregar
los derechos que humanamente podemos tener en pos de que nuestros hermanos o de que otras personas conozcan al Señor. Que nuestros hermanos puedan crecer, que nuestros hermanos puedan estar bien y que los que no le conocen al Señor le puedan conocer. Y eso es a lo que nos ha desafiado hoy Rubén. Gracias Rubén, y realmente, seguramente esto va a ser de mucho provecho para nuestras vidas. Dejamos solamente algunos pocos anuncios. Ustedes ya han tomado conocimiento por mail y por WhatsApp de que, bueno, debido a la situación, el retiro de ancianos que se iba a realizar en el campamento Elim está suspendido, y también la reunión semestral de ancianos, que corresponde ahora a abril, está suspendida, no podemos hacerla. Así que Dios mediante, en la medida que vayamos saliendo de esta situación y el gobierno nos vaya dando las pautas que nos permitan reunirnos, iremos avisando en qué momento se podrá hacer por lo menos la reunión semestral que corresponde a la segunda parte del año. Por otro lado, esta reunión de enseñanza corresponde, la segunda edición, el 11 de mayo. Así que Dios mediante, por este mismo medio, tendremos nuestra reunión de enseñanza por una vía web en este canal de YouTube de Conferencias BA, Conferencias Buenos Aires, la B larga y la A, donde nosotros podemos estar compartiendo entonces esta enseñanza de la palabra de Dios. Damos gracias al Señor por este tiempo, por estos medios, por estos hermanos que han estado dispuestos para hacer de bendición a nuestras vidas, y de esa manera entonces poder, aunque no estuvimos físicamente, estar unidos en el Señor, escuchando su palabra y sintiéndonos cerca unos de otros, aunque sea a la distancia. Vamos a tener una breve palabra de oración. Luego ustedes en sus casas pueden dirigir una oración allí en la familia, alguien que pueda orar y terminar también este tiempo. Pero vamos a orar de esta manera para terminar entonces la reunión. Señor, agradecidos estamos porque podemos tener los medios para poder llegar a cada una de las casas y podemos, Señor, reconfortarnos y vernos desafiados por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de Rubén Serra, que nos ha traído hoy todo el consejo que tú tenías para nosotros. También, Señor, gracias por el coro unido. Gracias, Señor, por Juan y su esposa allí en Tucumán. Gracias también por la vida de Osvaldo Gisarelli, que nos compartió su testimonio.